¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario virtual Nuevos Registros de Compras y Ventas Electrónicos CIRE 2023. Este es un seminario de 3 horas de información de alto calibre a cargo del doctor Miguel Antonio Ríos Correa, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en contabilidad con mención en política y sistema tributario. Ex líder normativo del proyecto Componentes de Comprobantes de Pago Electrónicos del Programa de Transformación Digital de la SUNAT. Ha formado parte del grupo de trabajo de libros electrónicos en la SUNAT. Ha conformado diversos grupos de reforma tributaria, igualmente de la SUNAT. Para nosotros es un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros clientes y asociados del Club de Contadores. Doctor Miguel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Perfecto, muy buenas noches. Muchísimas gracias al Club de Contadores por la invitación y sobre todo a ustedes por su participación, por la motivación que tienen para actualizarse en estos temas. La idea es conversar sobre el nuevo procedimiento para la generación del registro de ventas y compras electrónicas, que SUNAT le ha denominado Sistema Integrado de Registros Electrónicos, a partir de ahora CIRE. La idea es no solamente conversar sobre los alcances o las condiciones que están vinculadas a esta obligación, sino también ver desde una de las formas de ingresar a esta aplicación, a este CIRE, que es una operaciones en línea, básicamente cómo es que se desarrolla, cómo es que se genera, cómo es que se cumple este nuevo paso a paso, este nuevo 1, 2, 3, que son necesarios para la generación del registro de compras y ventas. Dicho esto, debo comentarles que la primera vez que se habló de este nuevo procedimiento, la primera vez con la resolución de superintendencia que tienen en su presentación, la 112 del 2021, en donde básicamente instauró la obligatoriedad a partir de abril del año 2022, fecha que luego fue prorrogada, pero en principio era el inicio del registro de ventas. Para entonces la lógica era básicamente comenzar con la implementación del registro de ventas y no se mencionó o no se dio señal alguna sobre el procedimiento para el de compras, ¿no? Siendo así, la pregunta que huelga aquí es a razón de qué o por qué, si ya el contribuyente está obligado a generar un registro de compras y ventas electrónico, por qué es que había necesidad de volver a cambiar el procedimiento si básicamente el formato es el mismo, quiere decir el formato sigue siendo electrónico. Y la respuesta principal a esto, o básicamente, es que lo que no permite el PLE, lo que no permite Portal, incluso, aunque Portal, por cierto, siempre tuvo muchas más validaciones que el PLE, es lograr que el contribuyente pudiera hacerse cargo de la información que está generando. Quiero decir, hacerse responsable, evaluar o comparar la información que sea necesaria para que por lo menos haya el mínimo de seguridad sobre la consistencia de los datos. No estamos hablando de presentar o no la declaración, porque era claro que se presentaba. El tema es la calidad del dato que iba dentro de este registro de compras, ventas, que es algo que el contribuyente, la verdad, nunca se preocupó en implementar, porque básicamente lo que importaba era que la obligación se cumpla y esta tenía lugar con la constancia de generación. O sea, quiere decir, el contribuyente presentaba su declaración o generaba su libro, cumplía con su obligación y se acababa la historia, ¿no? Entonces, la idea aquí, con este nuevo procedimiento, en donde les anticipo desde ya, la importancia es la obligación de comparar la información que SUNAT trabaja a través de una propuesta que se obtiene a través de la información que SUNAT recibe de los comprobantes electrónicos, ya sea en condición de venta o en condición de compra para el generador, para el contribuyente, y la idea es que con esos datos, con esa propuesta alcanzada por la SUNAT, el contribuyente se sirva a compararla con lo que hay en sus sistemas, con lo que hay en su software de contabilidad, en su ERP, en lo que tenga, ¿no? Eventualmente advertir por qué existen diferencias, si es que las hubieran, evaluar si es que hay necesidad de corregir o de incorporar información,
o de a lo mejor eliminar algún dato duplicado, y una vez una vez que ya esté saneado, que el contribuyente, digamos, haya tomado el tiempo y tenga la plena seguridad de que la información que se está generando es absolutamente cierta, es la que corresponde, es la que realmente constituye su registro de compras y ventas, recién proceder con el registro, con la generación de este registro de compras y este registro de ventas. Eso es, ¿no? Entonces, SUNAT en verdad lo que dice es, oye, si ya yo recibo como administración tributaria la información de tus operaciones en condición de compra y venta en los respectivos comprobantes que se generen desde cualquier sistema o cualquier medio de emisión electrónica, esto es desde una operaciones en línea, desde el sistema del contribuyente, desde el sistema OCE, desde el sistema facturador, del de empresas supervisadas. Entonces, tiene sentido que yo trate de reducir el tiempo que inviertes en la generación de tu registro de compras y ventas, y lo que debo hacer es proponerte la información en el rayado, si quieres, en la misma estructura que tendrías que presentar tu compras y ventas. Yo, SUNAT, te lo propongo, tú lo comparas, lo cotejas con la información que hay en tu sistema, corriges lo que tenga lugar, ¿no? Eliminas, modificas, incorporas, y una vez que ya seas consciente de que la información es la más, digamos, la más pulcra, la que constituiría realmente tu registro de compras y ventas, procedes con su generación. Esa es la intención. Por cierto, cuando vino esta RS, la 040 del 2022, se prorrogó la obligatoriedad al registro de ventas, ya como recordaremos, ya no entró en vigencia desde abril del 2022, tampoco a partir de enero de 2023, que fue una nueva fecha que dio, sino que básicamente la obligación, como vamos a verla, de manera general o de manera digamos, para que la obligación que cubre la mayor cantidad de contribuyentes es la que señala que la obligatoriedad da inicio en el periodo de octubre del 2023, o en octubre de este año, del periodo de octubre que vence en el mes calendario de noviembre, ¿no? Dentro del plazo, dentro del cronograma de obligaciones que están señaladas en la misma norma que se utilizaba para la generación del registro de compras y ventas a través del PLE, es básicamente el mismo cronograma que se utiliza para este nuevo procedimiento CIRE. Lo que da cuenta, sin lugar a duda, que estamos hablando de la misma obligación que básicamente se va a cumplir a través de un procedimiento distinto, ni siquiera de otro formato, ¿no? Porque el formato sigue siendo el electrónico. Eso es, hay un pequeño grupo de contribuyentes, una lista de 154, que como intención de tener una marcha blanca o un primer periodo de prueba, SUNAT señaló como obligados a partir de noviembre del 2021. Ya, esta lista es la única que a la fecha está obligada a generar solo el registro de ventas a través de este procedimiento CIRE. O sea, quiere decir, si el contribuyente incluso ahora mismo, que estamos en mayo del 2023, quisiera generar de forma voluntaria su registro de compras y ventas, de acuerdo a lo que señala la norma, esto no sería posible, porque incluso aquellos que, si bien la obligatoriedad general es octubre, si alguien quisiera anticiparte a esa fecha, eso recién sería viable o sería posible a través del periodo, a partir del periodo julio del 2023. Periodo julio que vence en el mes calendario de agosto, como se señalaba antes, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora, eso es lo que está vigente, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Entonces ya saben, estamos hablando de la misma obligación, lo único que ha cambiado es el procedimiento para generar el registro de compras y ventas. Decía, ¿desde cuándo estoy obligado? La regla general es esta, octubre de 2023, periodo octubre de 2023. No importa en condición de que hayas comenzado con tu obligación, si en su momento fuiste prico o porque en su momento, no sé, pues lo hiciste de forma voluntaria o superaste 150 OITs o en algún momento 75 OITs o no fuiste exportador de bienes, exportador de servicios, usuario de insumos químicos, por la razón que fue. ¿Ya? Eso es indistinto. Si al día de hoy el contribuyente viene generando su registro de compras y ventas en formato electrónico, ¿ya? Entonces se encontrará en la obligación de generar el procedimiento CIRE a partir del periodo octubre del 2023. ¿Ah? Octubre del 2023. Es la regla general. Por eso les decía, probablemente la mayor cantidad de contribuyentes caigan en esta
en esta regla. Octubre de 2023, octubre que vence en el mes calendario de noviembre. No obstante, le recordaba o le decía que había un pequeño grupo de 154 contribuyentes que ya había comenzado con la obligación solo para el registro de ventas a partir de noviembre de 2021. Ellos siguen en condición de tal, o sea, el día de hoy, mayo de 2023, siguen obligados a generar el registro de ventas, y la norma señaló que para ellos también será obligatorio el registro de compras a partir del periodo julio de 2023, ¿no? Y luego el legislador, pensando o intentando no incrementar los costos de cumplimiento tributario, los costos de implementación, señaló en esta norma que en el supuesto que el contribuyente por primera vez en su, en su historia, digamos, comenzaba con la obligatoriedad o la obligatoriedad a utilizar libro electrónico, compras y ventas, tenía lugar en el trimestre inmediato anterior a octubre, que es la obligatoriedad general, o sea, recién comenzaba con la obligación en julio, agosto o septiembre, entonces contribuyente, para que no tenga, le decía, un doble gasto de implementación, debía comenzar a partir de ese momento, a partir del momento en que, cayera en obligación, insisto, siempre que esta se dé dentro del trimestre inmediato anterior a octubre, debía comenzar ya de forma nativa con el CID. O sea, la lógica del legislador es un poco, oye, imagínate que comiences con la obligación a libros electrónicos, a compra de ventas, en julio o en agosto, ¿no? Sería muy oneroso para ti que en julio te obligue a presentar PLE, portal, ¿no? Y que para esto debas, pues, conseguirte los formatos, pagar la actualización en el software, la capacitación que corresponde al encargado de generar libro, ¿no? Porque se supone, pues, que esta persona nunca ha generado PLE, ¿no? Es recién a partir de ese momento, de julio o de agosto, siguiendo el ejemplo, o incluso desde septiembre, de acuerdo a lo que dice Norma, ¿no? Y que casi inmediatamente, después de 2 meses o de un mes, se encuentra obligado a generar CIRE. Y otra vez, incorporar en sus costos de cumplimiento la actualización, la capacitación y todo lo demás. Alguien diría, oye, pero perdón, eso es lo que hemos hecho todos, ¿ah? Todos hemos tenido que capacitarnos, que pagar la actualización para generar PLE, y ahora resulta que tenemos IRE, ¿no? Claro, pero la diferencia con este grupo sería que ellos tendrían que hacer ese gasto de doble implementación casi inmediatamente, porque tendrían que gastar en implementación para PLE Portal en julio o en agosto o en septiembre, y 1 o 2 meses después ya tener que volver a implementar, tener que realizar otra vez un gasto de implementación para CIRE. Entonces, eso es lo que el legislador quiso evitar. De ahí que dice, oye, si algún contribuyente empieza a caer en obligatoriedad a partir de julio, obligatoriedad al libro, ¿ah? Al registro de compras y ventas, ¿ah? En formato electrónico, empieza a caer en obligatoriedad en julio, en agosto o en septiembre, entonces no tiene sentido que te haga presentar o que te obligue a utilizar PLE portal, sino que ya si la obligatoriedad general está a la vuelta de la esquina, que es octubre de 2023, tú ya comienza como CIRE, ¿no? No hagas doble gasto. Esa es la lógica del legislador, ¿ya? Entonces, de ahí alguien preguntaría, perdón, ¿y quién podría comenzar como nativo, como voluntariamente, a partir de julio o de agosto o de septiembre? Bueno, queda claro que la regla general sobre obligatoriedad al libro electrónico, registro de compras y ventas, dice que es aplicable a partir de enero del año subsiguiente, digamos, enero de 2024, aquellos que entre mayo del 2022 y abril del 2023 hayan superado 75 ITs, que es el parámetro según ingresos. Es decir, a este grupo de contribuyentes nunca comenzaría su obligatoriedad en julio, agosto o en septiembre. Entonces descartamos que esa regla sobre obligatoriedad del libro electrónico, que es la más genérica que hay a la fecha, sea, sea una de las causantes que el contribuyente caiga en esta regla, ¿no? De julio, agosto o septiembre de 2023 como obligado al CIRE, ¿no? Otra de las condiciones generales dice que estás obligado a utilizar libro electrónico, no te dice de qué formato, libro electrónico a partir del primer día calendario del cuarto mes siguiente a tu fecha de incorporación al directorio de PRICOS, ¿ya? Y de ahí, bueno, hago toda esta explicación larguísima, porque lo que ha ocurrido es que mucha gente no ha entendido, no tiene muy clara esta regla, y lo que se ha escuchado mucho en los últimos meses es que si eres PRICO, tú comienzas en julio. ¿Y por qué se dice eso? Porque se malentiende esta regla de la que estamos comentando ahora.
Porque dice, no, aquí dice que, por ejemplo, si tú eres prico y al primer día calendario del cuarto mes siguiente, y eso es julio, entonces tú ya julio como CIDE. Sí, pues, pero si por primera vez en tu vida vas a generar libro electrónico, ¿no? Sí, porque lo más probable es que aun cuando te incorporen al directorio de Pricos en algún mes precedente y el primer día calendario del cuarto mes siguiente caiga, o sea, julio, agosto o septiembre, insisto, lo más probable es que tú en condición de MEPECO, antes de que seas Prico, ya tuviese la obligación de generar tu libro electrónico por el nivel de ingresos, porque son 75 ITs, ¿no? Entonces, y por otro lado, para que esto ocurra, quiere decir pues que te tuvieron que nombrar prico, o sea, que el inicio de la obligatoriedad, o a tu condición de prico, perdón, haya sido o en abril, o en mayo, o en junio, ¿no? O si quieres, marzo, abril y mayo incluso. Marzo, abril y mayo, es claro, ¿no? Ya, pero en la última vez que se actualizó el directorio de prico fue enero de este año. Y de ahí en adelante no hemos tenido una nueva actualización de PRICOS. Por tanto, esta regla del primer día calendario del cuarto mes siguiente obligados al PRICO no es, o sea, no va a caer a ningún nuevo PRICO, o sea, no le sería aplicable a ningún nuevo PRICO ser CIDE a partir de julio por esa regla. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, insisto, esto es para aquellos que en julio, en agosto o en septiembre, por primera vez en su existencia, en su vida institucional, en su vida organizativa, comienzan a estar obligados a generar el registro de compras y ventas en formato electrónico, ¿no? En formato electrónico, o a partir de julio o agosto o de septiembre. Ya les decía, por ingreso no puede ser porque ese es enero, ¿no? Por PRICOS tampoco puede ser porque para que tu primer día calendario, el cuarto mes siguiente, sea julio, agosto, septiembre, es que te hayan hecho prico o en marzo, o en abril o mayo. Y eso no ha ocurrido. Bueno, estamos 20 y algo de mayo y eso no ha ocurrido, ¿no? Y es absolutamente improbable que ocurra. Pero aún cuando te hubieran hecho prico o en marzo, o en abril o en mayo, eso significaría que nunca en tu vida, antes de que seas prico, cuando tenías en etapa de MEPECO, quiero decir, hayas tenido la obligatoriedad de generar libro electrónico, cosa que también es improbable. Entonces, esta regla no se aplica para plicos, ¿de acuerdo? No se aplica para plicos ni para nivel de ingresos. El único supuesto que podría tener lugar acá, pensando en quiénes se encuentran obligados, según la norma vigente, otra vez, hablando de la obligatoriedad al libro electrónico, no hablando de la obligatoriedad al CIDE, sino del libro electrónico, ¿no? Dice que aquellos que realizan por primera vez en su existencia institucional una exportación de servicios y que por tanto están obligados a emitir factura electrónica, además de haberse anotado, digamos, dentro de Sonato aparece en línea, hay un registro, ¿no? Para aquellos que van a empezar a realizar exportaciones de servicios, registro que por cierto debe ser además previo a la actividad, o sea, previo a que emitas tu primera factura por exportación. Bueno, la norma dice que además de estar obligado al registro, además de estar obligado a que sea con factura electrónica, también quedas obligado a partir del primer día calendario del mismo mes en que emites la factura por exportación de servicios, estás obligado a generar tu registro de compras y ventas en formato electrónico, ¿no? Siendo así, si un contribuyente, no importa si sea PRI, Comepeco, realiza o emite por primera vez en su existencia, ¿no? Por primera vez, no vayan a entender, ahí a Miguel dijo que era a todos los exportadores de servicios, a esos que hay en julio, no. Si por primera vez en tu existencia tuvieras que emitir una factura por exportación de servicios y esa primera vez ocurre o en julio, o en agosto, o en septiembre de 2023, y siempre y que antes nunca hayas estado obligado por ninguna otra razón a generar ni tu registro de ventas, ni tu registro de compras en formato electrónico, solo en ese supuesto, ese contribuyente estaría obligado a partir de julio, o de agosto, o de septiembre, cualquiera de estos meses en donde emita su primera factura por exportación, a generar su registro de compras y ventas en el formato CIDE. Eso es, ¿ya? Queda dicho eso, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, la regla general es octubre, incluso para aquellos que tengan condición de principales contribuyentes, no importa si eres PRICO nacional, PRICO regional, PRICO de oficina zonal, no importa, ¿ya? Se te aplica la regla general, y la regla general es que si al día de hoy ya vienes generando tu registro de compras y ventas en formato electrónico, entonces usted que estará obligado a generar CIDE a partir del periodo octubre. Otra vez, periodo octubre que vence en el mes calendario de noviembre, de acuerdo al cronograma de plazo máximo de generación de registro electrónico que se publicó en diciembre del año pasado. ¿De acuerdo? Eso es. Además, la norma dice que si tú te inscribes como nuevecito al RUC
y a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente a tu inscripción, te encuentras o en el régimen especial o en el régimen